Buenos días, Inge. ¿Cómo estás? Buen día. Estamos todavía a tiempo, un ratito guardaremos el resto, por favor. Está bien, Inge. No hay problema.
Muy bien, ¿cómo están chicos? Muy buenos días. Por una parte, muy bien, les estaba saludando. ¿Cómo están chicos? Buenos días. Por una parte, Buenos días. buen día, Hola, buen día. ingeniero. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, buen día. Buen día. Les comentaba, creo que no hemos llevado ninguna materia con mi persona, entonces me presento. Buenos días, Infa. Buen día, buen día. Mi nombre es
Rodrigo Paz Foronda y bueno, conmigo van a llevar este semestre lo que es la materia de resistencia de materiales. La materia toma de referencia como base algo que ustedes ya han visto tal vez de manera un poco superficial, pero sí han alcanzado a ver que es la materia de física, ¿ya? Me gustaría un poquito explicarles cuál es la importancia de la materia. La materia tiene como objetivo principal que ustedes, uno, entiendan el comportamiento que tienen cierto tipo de metales frente a lo que son las tensiones. ¿Qué es esto de las tensiones? Frente a lo que son las fuerzas, cargas. Vamos a reconocer que hay distintos tipos de fuerzas, distintos tipos de cargas que pueden actuar sobre los objetos. Y lo que debemos determinar es si estos objetos van a resistir o no van a resistir estas cargas. Porque dependiendo del material, cada material tiene una determinada resistencia, un determinado valor de resistencia. Entonces, la materia es importante porque, como les decía, más adelante van a llevar otras materias, como por ejemplo elementos de máquinas, incluso ya en la culminación de la carrera van a hacer algún proyecto, ¿no? Van a hacer el diseño de alguna máquina y la fabricación. Entonces, esto de acá forma parte de la documentación, es que ustedes justifiquen por qué están usando un material, ese material es lo suficientemente resistente como para poder soportar las cargas. Entonces, si bien lo están llevando desde segundo semestre, en realidad ya han empezado con primer semestre al momento de llevar un poco de física. Ahora, de manera un poco más específica, vamos a agarrar algunos de esos elementos que han visto en física y los vamos a complementar y los vamos a ver de profundizar un poco más en resistencia. Más adelante ustedes van a ver elementos de máquinas que lo ven en quinto y sexto semestre, si no estoy mal. Y todos estos elementos, estas herramientas son complementarias, como les decía, ¿no? Y que a ustedes les va a permitir elaborar la documentación que corresponde a su proyecto. Ahora, si bien vamos a avanzar teoría, ahorita por el momento en la plataforma, si es que ya la tienen habilitada, todavía no hay información. En el transcurso de la semana ya voy a ir colocando desde el texto de referencia de la materia, se va a ir colocando la información complementaria. En realidad, yo al momento de trabajar con ustedes, voy a aprovechar un poco que ustedes, ahorita en segundo semestre, ya van a llevar un poco de dibujo mecánico, ¿no? Tienen una materia que es dibujo mecánico asistido por computadora, en donde ustedes van a ver el manejo de algunas herramientas de diseño y van a hacer la parte de elaboración de planos, ¿ya? Entonces voy a aprovechar algo de esos conocimientos y voy a mostrarles que el programa que manejamos en la institución, que es el Autodesk Inventor, que lo utilizamos para la parte de diseño mecánico, nos permite también dar algunos valores, algunos resultados que corresponden a la parte de resistencia de materiales, ¿ya? Y es más, hoy día, así de forma muy superficial, de forma bastante rápida, como estamos en una clase de introducción, les voy a mostrar más o menos el alcance y las cositas que vamos a ir viendo, ¿no? Por otra parte, les hago recuerdo un poquito del reglamento y algunas cosas que se han quedado de acuerdo con jefatura.
El tema de la puntualidad es algo que no hay que perder y es algo que valoro bastante. La mayoría ha ingresado a la sesión en el horario en el que habíamos quedado de acuerdo, ¿no? O sea, ahorita estamos 7:37 y creo que sí, efectivamente, la mayoría de los estudiantes están acá presentes. Entonces es algo que quiero que mantengan, porque el tema del horario es algo que se toma en cuenta, se controla y quiero que entiendan de que la hora de ingreso a mí como personal de Infocal me controlan y en cualquier otro lugar donde uno trabaje nos controlan el horario de ingreso, ¿no? Por ejemplo, a mí me controla la institución y yo les tengo que controlar a ustedes. Si en algún momento ustedes van a llegar a trabajar en algún lugar, o si es que tal vez alguno ya tiene experiencia de trabajo, les hacen el control de asistencia, ¿no? O sea, a qué hora está entrando, a qué hora se está retirando y todo eso. Entonces, desde ya es una buena impresión. Me alegra mucho que la mayoría haya entrado en la hora que corresponde. Por otra parte, el tema de llamar la asistencia es algo que siempre vamos a hacer al inicio de la clase. Por lo tanto, ahora sí les voy a pedir por favor a los presentes que ni bien escuchen su nombre, puedan indicar presente al momento de que yo les llame la lista. ¿Ya? Esta es la lista oficial que tengo, está recién descargada, por lo tanto es actualizada. Andia Córdoba Joseph. Presente, Inge. Muy bien, gracias. Antesana Galarza. Presente, Inge. Muy bien, gracias. Araníbar Hinojosa. Presente, Inge. Muy bien. Bautista Montalvo. Bautista Montalvo Daniel Josué. Ya. Bustamante Alanes Marcos. Buen día, presente, Inge. Ya. Choque Juaniquina Leonardo. Presente, Inge. Gracias. Choqueribe Quispe John. Presente, Inge. Muchas gracias. Condori David. Cruz Coca. Presente, Inge. Muy bien. Díaz Enríquez Haddad. Presente, Inge. Muy bien. Estrada Almanza. Presente, Inge. Muy bien. Figueredo Aguayo. Guzmán Arambulo Mauricio. Presente, Inge. Muy bien. Guayua Centeno. Presente, Inge. Hurtado Capia. Presente, Inge. Janayo Corrales. Presente, Inge. López Puro Juan. Presente, Inge. Una preguntita, López. ¿Está bien escrito tu apellido? Sí, Inge. Lleva doble P, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya. Muchas gracias, López. Mancilla Apaza. Presente, Inge. Muy bien. Medrano Flores. Meneses Catorceno. Presente, Inge. Meneses Marañón. Presente, Inge. Morales Rojas. Presente, Inge. Morochi Martínez. Presente. Oropesa Fernández. Peredo Bristot. Presente, Inge. Polo Flores. Presente, Inge. Ramírez Padilla.
Presente, Inge. Rivera Gonzalo. Presente. Rocha Arnés. Presente, Inge. Muy bien. Rocha Solís. Presente, Inge. Buenos días. Buen día, buen día. Rodríguez La Paca. Presente. Saavedra Beizaga. Presente, Inge. Santa Cruz Fernández. Presente, ingeniero. Ciacara Mérida. Presente, Inge. Solís Lozano. Presente. Vallejos Méndez. Presente, Inge. Vargas Carrasco. Presente, Inge. Beizaga Villarruel. Presente, Inge. Sender Cartagena. Presente, Inge. Muy bien. ¿A quiénes no he llamado, perdón? Oropesa, Inge. Oropesa Fernández. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más que no haya llamado, que no esté en la lista? Ya. Van a tener cuidado con el tema de las faltas. Las faltas se va contabilizando y ustedes tienen que cubrir un mínimo de porcentaje de asistencia, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, si llegasen a tener alguna falta, traten de subsanar dentro del plazo de las 72 horas, que es más o menos lo que indica el reglamento, ¿no? Entonces, eso es solamente para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Lo otro, como introducción que estamos haciendo el día de hoy, les comentaba que les voy a mostrar es, bueno, uno de forma bastante rápida. Vamos a ver lo que son los contenidos de la materia. Vamos a ver inicialmente, aquí está. Este documento va a estar igual en la plataforma, con el visto bueno de jefatura, en donde estamos viendo los fundamentos básicos de resistencia de materiales, donde vamos a hacer un reconocimiento de todos los tipos de tensiones, comportamientos de material. Vamos a ver posteriormente ya esto que se considera como tensión de tracción, tensión de compresión, cómo afecta, cómo contribuye en la deformación del material, la deformación axial, la tensión de cortaduras, ¿sí? Generalmente, aunque pareciese mucho contenido, se trata de ver esto dentro del primer parcial, ¿ya? Pero vamos a ver de distribuir entre el primero y el segundo parcial. Porque el segundo parcial entra esto de características geométricas de las secciones, en donde generalmente lo que nosotros hacemos es hacer un análisis que se lo conoce como de momentos de inercia, ¿ya? Si bien acá, miren, tenemos los fundamentos básicos de resistencia, tracción, compresión, deformación axial y tensión de cortadura, normalmente al momento de hacer este tipo de cálculos, hacemos siempre una comparación, ¿ya? Entre dos tipos de valores. Uno, lo que es el valor de la carga, o sea, el valor de la fuerza que se le está aplicando, por así decirlo, y el otro que es el valor de resistencia propia del material. Así a grandes rasgos, me gustaría preguntarles, sin necesidad de que hayamos avanzado nada por el momento, esto tal vez como criterio propio, me gustaría que me indiquen si la resistencia que produce o que provocan las cargas debe ser mayor a la resistencia del material. ¿Qué opinan? No, no debería, ¿no? ¿Por qué no? Porque si la resistencia aplicada sobre el material
que no, o sea, que tiene, digamos que tiene una resistencia de 10, hablando técnicamente, 10 newtons, digamos, y se aplica una resistencia de 11, se puede llegar a dañar el material o dañar la pieza o la máquina. Exacto, correcto. Pero no siempre es malo, no siempre va a ser malo. Ahora, claro, si yo lo que quiero ver es garantizar de que mi objeto o la pieza no ceda ante las cargas, en ese caso es completamente correcto lo que estás mencionando, ¿no? Pero si fuese el caso contrario, si yo quisiese buscar la fuerza que yo requiero para hacer el cizallamiento, el corte de alguna pieza, entonces más bien es al revés, tengo que saber cuánto de carga yo tengo que aplicar para poder hacer el corte de una pieza, ¿no? Entonces, no siempre es lo uno o lo otro, pero depende mucho de qué tipo de cálculo o qué tipo de resultado nosotros necesitemos. ¿Ya? Entonces, esta parte, como les decía, es bastante interesante y bueno, la vamos a ver en esos dos aspectos, ¿no? Tanto como analizando la resistencia del material, en caso de evitar la deformación o que aparezcan desperfectos en este, o el caso contrario, que consistiría en llegar a deformar o cortar o cizallar el objeto, ¿ya? Este otro tema de acá, a mí me llama mucho la atención, que se lo conoce como características geométricas de las secciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ahí? Vamos a ver lo que se conoce como centros de gravedad y momentos de inercia, ¿ya? Ahora les digo la importancia de esto en función de lo que yo veo. Miren, normalmente yo trabajo con los proyectos, con los estudiantes en quinto y sexto semestre, ¿no? O sea, si bien yo les doy algunas indicaciones, en realidad lo mío es más enfocado a la elaboración del documento, pero generalmente con experiencia les digo, la dificultad que tiene el estudiante es justamente en este sector. ¿A qué hace referencia un momento de inercia? Y el momento de inercia toma en cuenta el centro de gravedad. Es la cantidad de tensión, de fuerza que yo requiero para hacer que un objeto se pueda desplazar, por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo bastante sencillo. ¿Qué pasa si yo tengo un motor, ¿no? Ya estamos hablando de sistemas electromecánicos. ¿Qué pasa si yo tengo un motor y este motor tiene que tener la potencia suficiente como para mezclar masa en una tolva, ¿no? Como trabajan las mezcladoras de masa, ¿no? Entonces yo tengo que saber cuál es la inercia de movimiento de todos los objetos que el motor tiene que mover, incluido el eje, las aspas e incluso incluido también la misma masa que yo quiero mezclar. Lo que pasa es que ese es el principio básico de selección de un motor, ¿sí? Es el principio básico de selección de un motor. Entonces, generalmente los estudiantes tienen un poco de dificultad al momento de seleccionar qué tipo de motor necesitan o requieren para poder seleccionar y que trabaje su máquina, ¿no? Y el cálculo, aunque no crean, la base principal es esta que les decía, ¿no? Es lo que se conoce como momentos de inercia. Y es lo que nosotros vamos a ver en esta parte, en este apartado que tenemos aquí, que es de características geométricas de las secciones, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a tratar de ver lo que son centros de gravedad y momentos de inercia, ¿sí? Finalmente, esto está asignado al tercer parcial, lo que se conoce como tensión de torsión y tensión de flexión.
¿Qué es lo que pasa con la tensión de torsión y la tensión de flexión? Básicamente es lo que se conoce como diagramas de esfuerzo cortante y diagramas de momento flector. Nosotros vamos a aprender dos métodos. Hay un método que se lo conoce como método gráfico y el otro es el método comúnmente llamado de secciones, ¿ya? Estos métodos nos permiten hacer gráficas haciendo un análisis de los esfuerzos cortantes y de los momentos flectores que puedan aparecer en una viga. Ahí vamos a aprender también a qué se refiere esto de la viga. La viga generalmente se le asigna a algún objeto en el cual nosotros no estamos tomando en cuenta la forma, variaciones de dimensión que tenga, por ejemplo, ¿no? Sino simplemente lo estamos tomando como una viga, como si fuese una sola línea con puntos de apoyo. Entonces, aquí yo voy a ver un poquito de mostrarles esto enfocado más a la parte de dimensionamiento de ejes, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de los diagramas es base principal para el cálculo de ejes, que eso lo van a llevar más adelante en elementos de máquinas. Entonces, lo que voy a tratar yo de hacer con la materia, si bien algunas cosas vamos a llevar de forma teórica, vamos a ver de hacer ejercicios, obviamente, saber, esa va a ser la forma de evaluación en la materia. Voy a tratar en algunos casos de direccionar y hacer casos más aplicativos, ¿no? O sea, que ustedes puedan aplicar, así como les decía en el caso de los momentos de inercia, que calculen un momento torsorio y luego calculen una potencia, ¿no? Y posteriormente con el tema de los diagramas, enfocarlos también a lo que es el dimensionamiento de ejes. Claro que no voy a entrar dentro de los criterios de cálculo de ejes, pero sí vamos a establecer las bases para que ustedes puedan hacer sus diagramas y además de eso aprendan a interpretar. Ahora, paralelo a eso, esto también de resistencia a materiales no solamente sirve para elementos de máquinas, sino también sirve para estructuras, para el cálculo de estructuras. Entonces, vamos a ver de hacer todo de forma paralela, cosa de que lleven de forma completa la materia. Entonces, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario tal vez. Yo tengo una duda, no es tanto de la materia en sí, sino la pregunta es, en el primer semestre teníamos una cantidad límite de faltas por materia, ¿no? ¿Cuántas serían en esta materia con usted, digamos? Ah, ya, no se mide en número, en realidad se mide en porcentaje. Lo que pasa es que, no sé si han visto cuando les he llamado la asistencia, aquí ya voy contemplando el porcentaje. No les hablo de cantidad porque ahorita no tengo en mente, pero lunes creo que no hay feriados. Pero ponte en la siguiente situación, si tú tienes una falta en un parcial que tiene 6 clases, ¿cuánto porcentaje representa esa falta? Ustedes tienen que tener más del 80% de asistencia. Entonces, no es una cantidad, sino es un porcentaje que tienen que cumplir. Son faltas injustificadas, obviamente, ¿no? Ahora, si tú tienes tu falta justificada, no se considera como falta, se considera como licencia, por lo tanto no afecta tu porcentaje de asistencia. Entonces, yo no les pongo un límite, pero generalmente en un semestre regular, con una materia que no tiene feriados, no tiene nada de eso, generalmente llega a ser una falta por clase. Pero nuevamente, ¿qué pasa si tu parcial, por ejemplo, por el tema de feriados
o suspensión de actividades que suele haber. A ver, fíjense en lo siguiente, este semestre nosotros tenemos un lunes que no vamos a pasar clases, por ejemplo, que es el paso de feriado del 6 de agosto. No sé si ustedes se han fijado, el 6 de agosto, que es feriado nacional, cae el domingo, y cuando es domingo generalmente hay paso de feriado, por lo tanto el primer parcial ya tenemos un feriado. Entonces no vamos a pasar las 6 clases del parcial, sino vamos a pasar 5. Y si tú te faltas de esas 5 una clase, tu porcentaje va a reducir cabalito al 80%. Entonces tienes que tener un poco de cuidado. No se mide por cantidad, se mide por porcentaje. Ustedes tienen que tener más del 80% de asistencia. No sé si me he explicado bien o se ha entendido esta parte. Entonces, ¿cuál es el porcentaje que se pierde o que se obtiene con una falta y con un retraso? No es un número estático. Como te digo, está en función de la cantidad de asistencias que tienen que tener por semestre y por parcial. Por ejemplo, les estaba comentando, está programado aproximadamente 6 clases por parcial para este semestre, para cada materia. Son 18 clases más o menos que tiene que haber. Entonces, de estas clases, ponte, como te decía, feriados no cuenta, suspensión de actividades no cuenta. Nosotros en la materia ya tenemos un feriado, ni siquiera suspensión de actividad, porque hay paso de feriado de domingo. Entonces las 6 clases que tenías que tener en el primer parcial ya no van a ser 6, sino van a ser 5. Si fuese 6, el porcentaje sería diferente de si fuese 5. Entonces una falta te afecta un poco más cuando tienes menos clases. En algunos casos pasa incluso que caen 2 feriados, ¿no? En la misma materia, en la misma clase y en el mismo parcial incluso. Entonces el caso ahí es diferente. Si fuese en nuestro caso, por ejemplo, el primer parcial tengamos 2 feriados día lunes, entonces tendrían 4 clases. En ese caso ya no tendrían derecho a ni una sola falta. Te faltas una sola vez y ya vas a llegar al 60%, menos del 60% incluso, o 65% si no estoy mal. Ya no cumplirías, solamente con una falta, por ejemplo. Normalmente, Sebastián, se acepta o se admite una falta por parcial, ¿no? Una falta injustificada, ¿no? Pero nuevamente te digo, depende de las características, las condiciones de los feriados y la cantidad de clases que tú tienes por parcial, ¿no? Entonces no es un número, es un porcentaje que tienes que cumplir y tienen que cumplir más del 80% de asistencia. Tampoco se asusten tanto, o sea, con tal de que vengan a clase. Si en algún caso, yo creo que nadie está libre de nada, ¿no? Puede pasar algo también. Presenten su licencia dentro de las 72 horas, entonces no pasa nada, ¿no? O sea, siempre y cuando ustedes puedan de manera responsable manejar la situación, entonces no va a haber problema, ¿no? Claro, a lo que me refería más que nada era de que, por ejemplo, en el anterior semestre se nos dijo que si le diéramos un valor, digamos, de un punto a la asistencia, el retraso vale como 0.5, o sea, se reducía. Entonces, con cierta cantidad de retrasos, ya no se cumplía el porcentaje admitido y reprobamos automáticamente o el parcial o el semestre. Esa era, por eso era la duda, más que nada. Gracias, Inge. Ah, ya. Sí, no, es lo mismo. Por eso te decía, no es cantidad, sino es tú mismo lo has dicho, es porcentaje que tienes que cumplir, no es porcentual. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta más.
¿Ya? Les estaba comentando, estos de acá, ustedes ya van a comenzar de a poco a manejar lo que es el Inventor. Entonces, cuando manejen el Inventor, eh, bueno, este es el programita, este es el Inventor. Yo les voy a hacer un ejemplo bastante rápido, bastante sencillo, de una pieza de un objeto para rescatar las características de este, ¿ya? Entonces, normalmente el programita, este que es el Inventor, que es un programa de diseño CAD, trabaja con distintos tipos de archivos, ¿no? Entonces yo me voy a nuevo, me voy aquí a un archivo normal de pieza, siempre fijándose que esté en milímetros. Voy a crear acá el tipo de archivo y voy a hacer una pieza bastante sencilla. En realidad voy a hacer un cuadrado, tomando de referencia siempre el centro y el origen de coordenadas. Entonces vamos a iniciar aquí un boceto. Voy a seleccionar, el boceto se refiere al dibujo que después yo voy a convertir en sólido. Voy a seleccionar un plano, en este caso el XY. Ahí está. Y vamos a partir del origen. Aquí voy a hacer una figura sencilla que es de 40 milímetros por 40 milímetros. Ahí está. Ahí vamos a extruir de ambos lados, igual con 40. Es una figura que es completamente simétrica. Ahorita esta figura no le estoy dando material, no le estoy dando ningún otro parámetro, solo tengo la parte dimensional. El programa tiene acá una opción que dice archivo y dice en donde está eProperties, ¿no? En el eProperties nosotros tenemos acá una opción de resumen donde podemos añadir algunos datos, valores. Igual acá son datos, valores desde la fecha de realización. Y bueno, tiene unas otras opciones más, incluso de guardado. Lo que nos interesa a nosotros es esto que dice propiedades físicas, que en este momento no nos está mostrando. Miren, no tenemos la masa, no tenemos el área, volumen, y no tenemos los momentos principales. Ahorita esto de acá corresponde a los momentos de inercia. Voy a actualizar y ya va a comenzar a mostrarme algunos valores, ¿no? Esto lo está haciendo de forma general utilizando una densidad de 1 gramo centímetro cuadrado, pero eso es porque no le he asignado un material, ¿no? Yo podría asignarle algún material, incluso un material específico. A ver si nosotros venimos aquí a genérico, ahí está. Aquí tengo distintos tipos de materiales. Aquí tengo acero, por ejemplo, ¿no? Si yo le pongo esto un acero, a ver, tal vez me estoy anticipando un poco, pero les hago una pregunta. ¿Hay variaciones y distintos tipos de aceros? ¿O es un solo tipo de acero? ¿Ya? Existen. Muy bien. Existen variaciones de aceros. Lo que pasa es que se mide por porcentaje de carbono. De seguro eso más adelante van a ver, ¿no? Entonces, existen distintos tipos de aceros, ¿ya? Todos estamos de acuerdo con eso. Pero aquí en el programa, lamentablemente, solamente me está mostrando un tipo de acero, ¿no? Dice, por ejemplo, el acero como tal, después dice inox y así, ¿no? Pero no me dice qué porcentaje de acero. Dice acero al carbono, pero igual, no indica el porcentaje de carbono. Y no hay tanto problema, en realidad eso es porque el programa tiene una opción acá que dice biblioteca de materiales de Inventor y otra que dice biblioteca de materiales de Autodesk. Esta de acá es mucho más completa, entonces yo la voy a habilitar
Y vamos a ver acá una gama más amplia de materiales, ¿no? Entonces, hace un momento estábamos viendo los aceros, ahora sí estamos viendo los aceros con el distinto grado de porcentaje, ¿no? No sé si han visto esto, los que trabajan con materiales, o tal vez recién van a ver. Ahorita, y normalmente se manejaba así, teníamos el acero AESI 1015 que es paralelo al SAE 1010. Tenemos el 1020 recocido, laminado en caliente, o laminado en frío y rolado en caliente, perdón. Tenemos el 1045 y así, ¿no? El paralelo del ICI hay en SAE. Ahora, en nuestro mercado esto está cambiando un poquito, ¿no? Esto ya para que vean de manera un poco más real. Los materiales ya no son solamente según la norma SAE, sino están entrando con la norma ACTM, con esta norma de acá. Entonces en nuestro mercado estamos viendo un A53, estamos viendo distintos tipos de materiales, ¿no? Que son según la norma ACTM. Y estos materiales están entrando con esta norma del lado del Perú, si no estoy mal. Entonces puede haber algunas variaciones. Ustedes seleccionan el material. En este caso yo voy a seleccionar un 1045 rolado en caliente. Este de acá. Voy a volver a entrar a archivo, al eProperties, donde estábamos viendo hace un momento, y lo que nos interesaba, ¿no? Las propiedades físicas. En las propiedades físicas ya no necesito actualizar, ya me aparece el material, la densidad es diferente, me aparece la masa, me aparece el área, me aparece el volumen. Lo interesante de esto es el centro de gravedad, ¿no? Dice en X0, en Y0, en Z0. ¿Por qué en todos nos aparece el mismo valor? Porque en realidad yo he dibujado esto en el origen de coordenadas. Y es por eso que el centro de gravedad está ahí, ¿no? De esa manera, yo puedo determinar las propiedades de inercia, las principales, los momentos de inercia principales, el global y el centro de gravedad. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, es 133,973 kilogramos milímetro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si alteramos un poco la geometría de la figura? ¿No? Ahora ya no es tan sencilla. Vamos a hacer una figura compuesta. Podemos hacerla desde acá. Y voy a aumentar un pequeño pedazo de este lado, que sea de 30 por 30. Ahí. Y le vamos a dar un poco de altura, ¿no? La altura ya no va a ser 40, sino que sea 30 nomás. Ahí está. Estamos alterando un poco la geometría, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver en qué nos colabora el programa. Volvemos aquí a propiedades físicas. Ahora sí necesitamos actualizar porque hemos cambiado la geometría. Y ya no es el mismo valor. Incluso el centro de gravedad ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado, ¿por qué? Porque le ha aumentado un poco más de altura acá. Ya no está en 0, 0, 0, ¿no? Y el valor que teníamos de inercia ya no es el mismo, ¿no? Ya no es el 133, ahora es 348. Ha cambiado porque la masa igual ya no es la misma, ¿no? Entonces, en ese sentido el programa, miren, nos da algunos valores que más adelante ustedes van a aprender a calcular, van a aprender a determinar desde lo que son centroides, centros de gravedad, hasta lo que es la parte de momentos de inercia, ¿ya? Lo otro que quisiera mostrarles es, este de acá lo voy a cerrar, era solamente un ejemplo. Es la última parte que les había indicado, ¿no? Que eso lo vamos a trabajar desde archivos de ensamblaje. Ahorita les estoy mostrando de forma bastante violenta. Cuando lleguemos a esta parte, de manera un poco más lenta les voy a explicar. Ya ahorita solamente es una clase de introducción, entonces para que lo vean de forma rápida.
¿ya? Entonces, acá hay una opción que dice análisis de estructura y aquí otra que dice eje. La que dice análisis de estructura es una herramienta que trabaja con lo que se conoce como elementos finitos, que no es lo que estamos haciendo. Este de acá sí, este de acá que es eje, nos va a pedir que guardemos, yo voy a ver de guardar esto en una carpetita de ejemplo más acá. Y yo puedo construir, aquí estoy construyendo un eje por partes. En cada una de estas partes, secciones, le puedo asignar un diámetro y una longitud, ¿no? Lo mismo acá. Diámetro, longitud, diámetro, longitud. Al final, al programa, por el momento no le interesa qué tanto de diámetro le ponga, pero sí la longitud. Porque, como les decía, esto de acá es para que vean diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. Al programa ahorita no le interesa los diámetros que tenga esto, sino las longitudes. ¿Por qué? Porque trabaja con las longitudes sin importar la forma que tenga, ¿sí? Esto es lo que se conoce como viga, ¿no? Les estaba comentando. Entonces, me voy acá donde dice cálculo, yo voy añadiendo. Lo primero, los puntos de apoyo, los puntos de soporte. Aquí tiene un punto de apoyo fijo, que lo vamos a poner acá en el centro. El otro que va a ser el móvil, que puede venir hacia este lado. Y después le vamos a ir poniendo las cargas. Aquí tengo un montón de cargas que están fuera del rango. Ahí está. Y se le puede colocar distintos tipos de cargas, ¿no? En este caso yo le estoy poniendo una carga de momento torsor, que puede venir acá, no sé. Puede venir de este lado. Le vamos a poner otra carga de torsión. Que venga de este lado. Se le puede poner valores también. Se le puede poner cargas puntuales como fuerzas radiales, ¿no? Entonces, de esa manera se le pueden añadir valores. A cada una de estas cargas, como les decía, yo le puedo poner la distancia y el valor. En este caso está midiendo en newtons. La carga de torsión la está midiendo en newton metro, ¿no? Lo que es el momento torsor. Entonces, yo al momento de decirle aquí calcular, el programa me lo va a calcular y me van a botar estos gráficos. Lo que es la fuerza de corte por planos. Este es uno de los que nos interesa. Esto es lo que ustedes van a aprender a hacer con esos dos métodos que les decía. Con el método de áreas, que es uno de los más sencillos, y el otro que es el método de secciones. Y este otro de acá, que es el de momento flector, de la misma manera, con el método de áreas y con el método de secciones. Entonces, acá el programa, como les decía, no le interesan los diámetros que tenga acá. No estamos analizando el resto de los valores parámetros que tenemos aquí. Solamente nos interesa ahorita el momento flector y la fuerza cortante, que es lo que vamos a aprender en la materia, ¿no? Pero el programa bota muchos otros datos más, ¿no? Y bueno, básicamente ese es el pantallazo que quería darles. Como les estaba mencionando, eso del inventor, no voy a entrar en mucho detalle, pero cuando me toque mostrarles, como yo ya voy a saber que ya han avanzado un poquito más, me van a entender tal vez un poquito más de las herramientas que estoy utilizando, lo que estoy haciendo, ¿no? Y solamente nos vamos a enfocar en los resultados que nos va a dar el programa. Hasta acá me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, alguna consulta.
Inge, tengo una duda yo en el tema del programa. ¿Tenemos que traer todos, bueno, podemos traer de manera individual nuestros propios laptops o es que vamos a usar los que hay ahí en el instituto? La materia no tiene laboratorio, Jimmy, no tiene laboratorio, porque en realidad es netamente trabajo de pizarrón. Lo que yo estaría haciendo con esto, no les voy a dar prácticas, así que de eso tampoco se preocupen, ¿no? Si no, voy a tratar de reforzar lo que yo les voy a mostrar en la pizarra con lo que puede ser un programa que ustedes tienen dibujo mecánico. Entonces, en dibujo mecánico van a llevar el manejo en laboratorio del programa. Entonces, ahí pueden algún ratito aprovechar, hacer alguna prueba, algún ensayo de lo que vamos a ver en resistencia y que pueden hacer ahí en laboratorio. Pues no les voy a pedir y prácticas en computadora tampoco les voy a dar, ¿no? Pero es para que puedan ver, ¿no? Puedan contrastar. Eh, Sebastián Lima, perdón. Una consulta, ¿el programa nos permite hacer simulaciones o solamente los datos? ¿Simulación en qué sentido, perdón? Por ejemplo, si como usted habla de la resistencia, por lo que hay un menú, por así decirlo, de amplia elección con respecto a los aceros, a los materiales y demás por el estilo, al momento de, o sea, más que nada, ¿para qué está esta selección tan grande de materiales dentro del programa? Pues no, o es para tener una mejor idea del plano al momento de trabajar, digamos, en un futuro. Ah, ya. Mira, sí hace simulaciones dinámicas y estáticas. No vamos a hacer nosotros análisis dinámico y en la carrera en realidad no llevan análisis dinámico. Todo el análisis que nosotros vemos, tanto en pizarra como se pueda ver en algún momento con algún programa, es análisis estático. Ahora, dentro de este análisis estático, si yo en este mismo ejercicio le cambio, por ejemplo, la parte del material que estoy utilizando para el eje, de seguro que mi cálculo va a variar, ¿no? ¿Por qué? Porque el material, un SAE 1010, que es uno convencional, no es lo mismo que uno 1045 que se utiliza para ejes, que tiene mucha más resistencia. Entonces, al momento de hacer el cálculo del programa, sí te va a botar resultados diferentes, ¿no? Y bueno, ahí uno también toma la decisión de si va a optar o no va a optar por ese material. Hay otro análisis, como les estaba mencionando, que es el análisis de elementos finitos. Ese análisis es un poquito más completo, pero requiere que entiendan qué es el análisis de elementos finitos, ¿no? Que es un análisis de resistencia igual. No sé si está bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más? ¿Ya? Bueno, ya para terminar, de los que han ingresado tarde, ¿quiénes son? ¿A quiénes no he tomado en cuenta en la lista? Ángel Medrano, dime. Llega tarde, al 58 entró. Ya. Medrano Ángel Mía. Sí. Detrás. ¿Ya? ¿Quién más? Cristian Figueredo. ¿Decías algo? Perdón. Cristian. Figueredo. Debe ser lo mismo.
Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ya? Muy bien. Bueno, por hoy día estaríamos quedando hasta acá. Les agradezco mucho la participación, agradezco mucho también la puntualidad. La mayor parte de ustedes han ingresado de forma puntual. Y bueno, conmigo nos estaríamos viendo hasta la siguiente clase. ¿Ya? Que les vaya bien, que tengan un buen inicio de semana y que tengan un lindo día. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Muchas gracias. Inge, gracias. Luego, Inge. Hasta luego, Inge. Nos vemos, chau, chau. Hasta luego, Inge.